estás en los cielos. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, encomiendo esta palabra, este servicio en tus manos de poder, para que seas tú, Señor, edificando la vida de cada uno de los hijos. Santo es mi Padre y poderoso para bendecirme. Señor Jesús, sé tú la alianza en este momento de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: tesoros de la sabiduría. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. El texto bíblico es Colosenses 2, 1 al 7. Amén. Aleluya. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando nuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Amén. Poderosa la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba dándonos una enseñanza muy hermosa para que nosotros podamos ser edificados en los tesoros de la palabra de Dios. Los que leyeron el folletito que se les da, ustedes ven lo que sucede o qué es lo que Dios demanda de un hijo de Dios. Amén. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto. Amén. En la Odisea estaba una de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Amén. Era la iglesia que fue descrita como tibia. La palabra lucha se puede traducir también por agonía. El apóstol Pablo podía ver que aquí existía un grave peligro en Colosas y en la Odisea. Amén. Le causó un gran conflicto interior en su corazón. Los cristianos estaban en peligro de dirigirse en una de las 2 direcciones peligrosas que mencionamos antes. Esta situación explica por qué encontramos que en el libro de Apocalipsis él habla de la iglesia de la Odisea. Se destacó en una condición tibia, la cual no es agradable a Dios. Amén. Porque habían perdido de vista a la persona de Cristo.
El cristiano, por eso se llama cristiano, no puede perder de vista a Cristo. Amén. Dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesucristo, en el autor de la salvación. Amén. El hombre llega a tener o logra entender cuando acepta a Cristo que lo que Dios quiere de nosotros es una entrega total. Gloria a Dios. Dios no quiere tibios. Dice o frío o caliente, Amén. porque lo tibio lo vomitará el Señor. Amén. El hombre debe de tener conciencia de que el amor a Dios debe de ser de entregar todo lo que tenemos. Amén. Dios es primero en la vida del hombre. Gloria a Dios. Cristo es la respuesta para la mente del hombre. Amén. Usted no puede dirigirse como cristiano si saca de su mente el amor de Cristo. Sí, amén. Él es también la respuesta para el corazón humano. Un corazón sin Dios no puede encontrar el camino a la salvación. Sí, amén. O sea, Pablo también dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es ahí donde el hombre empieza a entender de que ya no vive solo y que tiene una respuesta, una responsabilidad con Dios. Amén. No con el hombre, sino con un Dios de poder, con un Dios grande que nos ha dado la oportunidad de presentarlos a Él y arrepentirlos de corazón para encontrar la salvación de nuestras almas. Amén. Para que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor. Cuando usted viene a la casa de Dios, por triste que venga, aquí encontrará el consuelo de Dios en su corazón. Unidos en amor. Sí, amén. Usted el amor debe de ser primordial hacia Dios y a su prójimo. El amor al prójimo es uno de los dos grandes mandamientos. No podemos ver una congregación formada en desamor, Amén. sino en el amor de Dios. Sí. Y en el amor de Dios es donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia que no sepa que es el mover del Espíritu Santo o no experimente la unción del poder de Dios, está muerta o está tibia. Amén. Nosotros debemos de vivir en esa lucha hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y eso es lo que está siendo difícil en estos tiempos, llegar a obtener el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué cree que muchas gentes van a la iglesia y se desaniman o les enseñan las reglas de las iglesias y no la palabra de Dios? Y ahí no hay poder de Dios. Porque el hombre debe de ser edificado en la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda transformar el corazón y la mente del ser humano. Sí, amén. No puedo yo transformar la mente de ustedes. El único que la debe de transformar se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y esa palabra viva y poderosa es la única que llega, y dice también en el libro de Hebreos 4, que dice que es más cortante que una espada de doble filo, que corta hasta partir el alma. Amén. Debe de haber segregación si entró a usted la palabra de Dios. Si no hay segregación, no hay tal cambio en el ser humano. Porque acuérdese cuánto tiempo ha vivido su alma y su espíritu juntos, su carne, y qué es lo que la separa para que usted ahora pueda entender el bien y el mal. La palabra de Dios. Porque es la que corta hasta partir el alma, dice. Amén. Los tuétanos. En los tuétanos que se mueve es donde hay el crecimiento. Amén.
las coyunturas. No se puede mover un cuerpo de Cristo si no hay palabra de Dios que pueda mover esas coyunturas. Amén. El alma y el espíritu, su alma vivirá en pecado si no está sujeta, si no ha habido segregación de la carne. Amén. Es ahí donde nosotros tenemos dificultades. Somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios. Aceptando a Jesucristo, recibió la vida en Cristo. Gloria a Dios. Ahora el espíritu es el que lucha por llevarlos al camino correcto. Pero su alma y su carne, ¿usted cree que quiere? A la verdad, no quiere nada saber de Dios. Pero es ahí donde usted debe de vivir en la lectura bíblica, buscando el tesoro de la sabiduría para poder luchar en contra de las acechanzas del diablo. Amén. Amén. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, que es el Salvador nuestro. Es ahí donde nosotros vamos a crecer y a ser edificados. Porque todo cristiano tiene un fundamento, y el fundamento es Cristo. Amén. Amén. No hay otro fundamento para el cristiano, solamente Cristo en el corazón del hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que sean consolados sus corazones. Corazón indica la totalidad del hombre interior, o sea, la humanidad del hombre. Eso quiere decir toda la naturaleza propulsora del hombre. Amén. Allí es donde se mueve el hombre. El corazón, dice el Señor, que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Por eso el apóstol estaba orando por el corazón del hombre, para que hubiera transformación. Amén. Usted no puede, como hijo de Dios, aceptar a Cristo y viviendo sin que haya una regeneración en su vida. La obra que pide el Señor para que la fe te tome vida es transformar su corazón de pecador a la obediencia de Dios. Amén. Y es por eso que nosotros, les he dicho, no los conocemos a nosotros mismos. ¿O alguien se conoce a sí mismo? No. Nadie. Es ahí donde el hombre está perdiéndose, porque al no conocerse cae en el ego, en la grandeza, en la mentira, en la maldad, en el pecado. Se necesita de una profunda intuición y relación con Dios para que podamos ver, entender y pensar como Dios quiere que vivamos. Amén. Y con la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios, Señor. No puede llegar un hombre a tener la mente de Cristo si vive en los afanes de la vida o en una vida natural o carnal. Si usted aceptó a Cristo, dése cuenta que el hombre viejo quedó crucificado en la cruz y descendió una criatura que no tiene pasado, Gloria a Dios. que ha tomado un nuevo camino, y ese camino no es tan fácil encontrarlo, es escabroso, porque ese es el que lo va a llevar de regreso al Edén. Amén. Amén. Dios ha decidido mantener la revelación de Cristo como un misterio que no puede ser conocido mediante el intelecto humano, sino que se necesita de fe y reconocimiento de la verdad para llegar a conocer y entender este misterio que ha sido revelado a nuestros corazones. Amén. Viene a ser revelado a nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Y cuando usted le permite a Dios que se lo revele, porque si usted aceptó a Cristo y vive en desobediencia, no hay tal revelación. Amén. Vivirá engañado, pero no con una verdad que da el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor. Esto es lo que Pablo estaba explicando en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13, en donde dijo: así como el cuerpo
es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así también Cristo. Amén. Este es un cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Lo que les dije al inicio, ¿cuántos como cuerpo de Cristo nos hemos enseñado a amarlos y a servir? Porque no solo es amar, es enseñarlos a servir como hijos de Dios. Amén. Cristo tenía un cuerpo físico mientras estaba aquí en la tierra. Y hoy Él tiene en la tierra, en este mundo, un cuerpo espiritual. Ese cuerpo es el cuerpo que ha dado vida a su cuerpo muerto. Amén. Porque ahora usted ya no está muerto en el Espíritu, sino que vive por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese es el cuerpo de Dios ahora en la tierra, por medio del Espíritu Santo. Amén, Señor. Fue por tal motivo que el Señor dijo a Saulo de Tarso, en camino hacia Damasco: ¿por qué me persigues, Saulo? Estaba persiguiendo a Cristo cuando perseguía a la iglesia de Sí, Cristo. amén. Amén. Si alguien le persigue o le aborrece a usted, no le aborrece a usted, aborrece a Cristo, porque es el único que no puede conocer a usted. Amén, Señor. Allí está Cristo en su corazón. Gloria a Dios, Señor. Y el hombre o el pecado no lo conoce. Sí, amén. Por eso Pablo perseguía a la iglesia, porque no conocía a Cristo. Pero el día que lo conoció, se arrepintió de corazón. Amén. Amén. Ahora nosotros, si conocemos personalmente a Jesucristo, podremos cambiar como cambió Pablo. La iglesia a quien Saulo perseguía era de Cristo, le pertenecía o le pertenece a Cristo. Amén. Este es pues el misterio de Dios, es decir, de Cristo. En este ministerio, o el ministerio de Dios, debe de moverse lo sobrenatural, Amén. no lo natural. Lo sobrenatural es lo que se debe de mover en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque lo natural ya no tiene más que pedirle a Dios, ya tiene un cuerpo natural y pecador, que es la corrupción. Amén. Pero en lo sobrenatural, que es lo espiritual, es donde el hombre no ha podido entender y conocer lo espiritual. Saben ustedes que el mundo espiritual es más inmenso que el mundo natural. Y es ahí donde el hombre está nulo, no conoce el mundo espiritual. Y por eso llega el diablo y con sutileza engaña al hombre. Muchos tenemos la debilidad de ver cosas hermosas con nuestros ojos, como edificios, congregaciones grandes, o uno que se llame profeta o apóstol, y ahí buscamos. Amén. Y no todo el que diga Señor, Señor, o se presente como oveja es oveja. Sí, amén. Es por eso que hace falta el conocimiento bíblico para que usted no pueda caer en el error y sea guiado por lobos. En el momento que nosotros tenemos una necesidad, recurrimos a Dios y Él está con nosotros. Amén. Amén. Pablo continúa diciendo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Habrá alguien de nosotros que tengamos algo diferente si somos hijos de Dios? No, hemos bebido de lo mismo.
El alimento es el mismo. Amén. Que unos lo digiramos y otros no podamos digerir, eso es otra cosa. Amén. Pero es el mismo alimento. Amén. Todos hemos sido bautizados en Cristo, Amén. identificados a Cristo, unidos a Cristo, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora, la unidad del espíritu. Es ahí donde tiene que llegar la unidad del espíritu. Unidos todos en un solo cuerpo, amándolos los unos a los otros, Amén. trabajando para la misma causa. Amén. Porque aquí nadie trabaja para la causa de nadie más, sino para la causa de la congregación o de la iglesia de Dios. Amén. En el versículo 3 de este capítulo 2 de Colosenses dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Si están escondidos, ¿quién puede encontrarlos? Solamente el que ha regenerado su vida, el que vive en el Espíritu, el que vive con el deseo de conocer a Dios. Amén. No puede encontrar la sabiduría y el conocimiento si no tiene la capacidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. Muchas veces caemos en debilidades, en desánimos, que hay algunos son capaces de, después de conocer a Cristo, ir a buscar a los espiritistas o a los brujos. Amén. ¿Por qué cae el ser humano en todo eso? Porque no queremos conocer a Dios. Amén. Toda sabiduría y conocimiento se encuentra en Él, Amén. o sea, en Dios. Sí, amén. El hombre los rechaza cuando buscó comer del fruto del árbol de la vida, Amén. del bien y del mal, Sí, amén. creyendo que con eso sería igual que Dios. Y de esos hay muchos, leyendo la Escritura y pecando, Sí, amén. queriendo tener un pie en el reino y otro pie en el infierno. Y así jamás encontrará la sabiduría, sino que rechaza el entendimiento de Dios. Amén. El libro de Proverbios 2, 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿En dónde dice? Dentro de ti. Amén. Si usted no ha podido llevar esta palabra a su corazón y obedecer los mandamientos de Dios, tendrá la posibilidad de conocer los misterios en ningún momento. El hombre debe de llevar a su corazón lo bueno o lo hermoso que es la palabra de Dios. Amén. Haciendo estar atento tu oído, dice, a la sabiduría. Si nosotros tenemos el conocimiento de lo que está diciendo, dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Solo un corazón prudente puede llegar a tomar la palabra de Dios y conocer a Dios. Amén. Incline su corazón a la prudencia. Sea prudente para caminar como hijo de Dios y encontrará la vida en esa palabra. Amén. Por eso nosotros tenemos luchas, porque el hombre no está inclinando su corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia
y a la prudencia dieres tu voz. O sea, si usted es prudente va a poder clamar la inteligencia. Gloria a Dios. El imprudente no puede llegar a ese estado espiritual en el cual se mueve el poder de Dios. Amén. Bendito sea. Usted necesita a Dios en su corazón. Amén. Usted necesita el amor de Dios en su Sí, corazón. amén. Si hay esa necesidad, ¿por qué no ha llegado a ser prudente? Todos tenemos una necesidad en nuestra vida. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Cuántos aman la plata? Muchas veces nosotros buscamos lo material. Si así buscáramos las Sagradas Escrituras y las escudriñáramos, ¿qué fuera de nosotros? Pudiéramos desarrollarlos como hijos de Dios. Amén. Es ahí donde el hombre está viviendo en rebelión en contra de Dios, porque en la iglesia decimos amén. En la iglesia nos gozamos. Amén. ¿Y en la casa qué? Gócese también, allí tiene la palabra de Dios en un libro santo. Y se puede gozar leyendo la palabra de Dios. Entonces entenderás, dice, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Es por eso que el hombre no tiene temor a Dios, porque no ha llegado a la profundidad de lo que es el conocimiento de su palabra. Amén. Aleluya. Es ahí donde nosotros, como cristianos, debemos de ponerle un alto a la vida que llevamos, aunque vivamos como cristianos, y dar inicio a un momento de meditación. Amén. Siempre les he dicho, el hombre o mujer que no medita es como el ciego que no ve. Amén. Usted tiene que meditar si lo que está haciendo está agradando a Dios. Amén. Tiene que meditar si el amor que siente por Dios es verdadero. Amén. Si el amor que siente por su hermano también es verdadero. Porque no es lo mismo que abrace a su hermano y le dé un beso como Judas. Amén. Y saliendo de aquí diga, ah, qué mal me cae la hermana. O qué feo huele. Amén. No se trata de eso. Amén. Se trata de que el amor de Dios sea sincero, el amor a Dios sea sincero como el amor al prójimo. Amén. Sabiduría que no provienen del conocimiento intelectual, sino del entendimiento de la verdad en nuestros corazones para dar vida en abundancia, en la cual se encuentra todo el conocimiento disponible para los que creen en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso es Dios Sí, al amén. darnos la oportunidad de que nosotros podamos encontrarlos con Él y que en ese encuentro personal podamos dirigirlos de una manera diferente Sí, amén. y poder encontrar nuestra salvación. Amén. Gloria. O sea que todo lo que necesitamos está en Dios, en Cristo. Porque ahora usted ya es o ha tomado una vida espiritual. Amén. En el verso 4 dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Saben ustedes que hay muchos que están en el camino correcto y alguien les habla bonito y ahí van? Amén. No es porque conocen mucho. Simplemente les hablaron bonito y sin con el conocimiento, sin el poder del Espíritu de Dios, caminan como el otro día les dije, bailan al son de la zampolla como los que bailaban en el tiempo de Nabucodonosor. Amén. Eso no debe de pasar en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien quiera cambiar el camino que ha tomado de la verdad de Dios,
recuérdese que usted tiene una verdad en su corazón, Amén. Amén. que es Cristo. Gloria al Señor. No permita que los argumentos, por muy valederos o científicos, le aparten de la verdad y les engañen. Amén. Porque la verdad ha sido revelada a vuestros corazones para que con confianza y fe pueda encontrarlos en las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros podemos hacer fuera de la iglesia, que es tener o mantener ese amor, Amén. vivir siempre enamorados de Dios. Aleluya. No sé si se han fijado, muchos en las iglesias aceptan a Cristo y los primeros 3 meses enamorados, quisieran que no les cerraran la iglesia. Pasados los 3 meses, ya empiezan a decaer. El primer amor se ha alejado de sus corazones. Amén. Y eso no debe de pasar en el cuerpo de Cristo. Para mantenerlos enamorados en el amor de Dios y de su palabra, debemos de tener una relación íntima con Dios. Sí, amén. Para que pueda evitar que esa palabra pueda cumplir su objetivo de engañarle. La palabra de Dios tiene un objetivo que es hacerlo libre. Amén. El Señor dijo que la verdad os hará libres. Sí, amén. Amén. No dijo el que los engaños les hable más bonito. La verdad es la que hace libre al hombre. Bendito Dios. Usted ya no es más cautivo. Usted es libre en el amor de Dios. Amén. Amén. La libertad que da Dios no es libertad para la carne. Es una libertad en su alma, en su espíritu, que usted empieza a sentir que esa libertad lo llena de gozo. Le permite vivir como debe de vivir, no como quiere vivir, como debe de vivir Sí, amén. como hijo de Dios. Amén. Porque muchos queremos vivir y el cristiano ya no quiere, sino debe de vivir como Dios quiere. Sí, amén. En el versículo 5 dice, de este capítulo 2 de Colosenses, dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Si se gozaba Pablo, ¿cómo no se puede gozar Cristo? Amén. Amén. Al ver que hay un cuerpo de Cristo en obediencia. La frase firmeza de vuestro orden, manteniéndose firmes. En cambio, algunos tratan de socavar a otros cristianos o de aprovecharse de ellos. Luego el apóstol Pablo utilizó la palabra firmeza. Usted no va a ser firme si no tiene el fundamento de su corazón, Amén. si no tiene la sabiduría y el conocimiento de esa palabra de Dios. Sí, amén. La palabra de Dios es lo más hermoso que puede existir en este mundo. No sé si se ha fijado que muchos en las predicaciones usan libros que han leído, historias. Su vida como cristiano no es una historia, es algo real que está viviendo. Sí, amén. La palabra de Dios no es historia ni es inventada por hombres, es palabra viva de Dios. Amén. Aleluya. Y en esa palabra
que usted lee o escucha, usted percibe el amor y la vida en Cristo Jesús. Y si usted está viviendo una vida en obediencia, dele gracias a Dios porque ha logrado tener la capacidad y el entendimiento de estar ante la presencia de Dios. Gloria a Dios, Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que el que imita a Cristo vive santo, Amén. sin mancha y sin contaminación. Es ahí lo que quiere Dios que hagamos, que vivamos conforme la voluntad de nuestro Dios. Amén. En la iglesia aún hay muchos que lo desconocen porque se funden en la teoría o teología teórica para dar sentido y explicación a los que no le tienen. Pero habemos muchos que tenemos a Cristo y Él los guía. Porque teología, el estudio no es malo, pueden estudiar teología. Pero ¿qué es teología? El hombre queriendo conocer a Dios. Si nosotros conocemos a nosotros mismos, ¿conoceremos a Dios? Nosotros debemos de vivir pidiéndole a Dios, aparte del estudio, conocimiento de parte de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios que no lleva Espíritu Santo no puede implantarse en el corazón del hombre. O vivir en Él, o vivir en Dios. En unidad podemos alcanzar la salvación como cuerpo de Cristo. Nosotros, por medio de la confianza que surge por medio de una relación profunda en donde se aprende a dejar de lado la naturaleza instintiva. Usted ya no vive por instintos. Amén. Ahora usted vive por la alianza del Espíritu Santo. Amén. El instinto humano queda fuera del propósito de Dios. Alguien dijo, es que el instinto me falló. Sí, porque su instinto era humano. Amén. No puede decir, es que Dios me falló porque Él es santo y poderoso. Amén. Y Él no le falla. No. Él se mueve en el corazón del hombre con el poder y la autoridad que Dios le permite al hombre. Amén. ¿Qué quiere decir ser salvo? ¿O qué significa ser cristiano? Es una pregunta un poco conflictiva porque cada quien puede dar su respuesta conforme o respecto a la salvación. ¿O qué significa ser cristiano? Puede dar también una respuesta. Pero no se trata de la respuesta. Se trata qué siente usted en su corazón como cristiano. Amén. ¿Cómo se está gobernando como cristiano? La salvación consiste en recibir a Cristo en el corazón y esa fue la expresión que el apóstol usó en este versículo. ¿Habéis recibido al Señor Jesucristo? Amén. Si lo recibió, usted está viviendo como hijo de Dios. Amén. Amén. Pero si no lo recibió bien, está viviendo engañado. Amén. Y añadió, andad en Él.
¿Por qué dice andar en Él? Usted no puede andar fuera del propósito de Dios. Andar en Él es vivir en el propósito de Dios. Vivir en la bendición que Dios le ha dado de haberlo recibido en su corazón. Amén. O sea, vivir en Él se trata andar en el espíritu de vivir una vida justa conforme el Espíritu Santo de Gloria a Dios. Dios. Amén. O sea, eso es vivir en Él. Amén. Amén. El vivir en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos de qué manera podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero conforme usted va entendiendo la palabra de Dios, se va dando cuenta que su vida ya no es la misma que antes. Amén. Su vida es diferente. Pablo continuó diciendo en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando de gratitud. Amén. Ahora bien, el vivir arraigados o entregados a Dios, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Si nosotros ya hemos encontrado en dónde está el conocimiento y la sabiduría, podemos vivir arraigados al amor de Dios. Amén. Amén. Sin el conocimiento no puede. Mediante la confesión de fe se encuentra la salvación y se puede ser edificados en la verdad. Amén. Amén. Nosotros, como cristianos, un día confesamos la fe en el Señor. Sí, amén. Confesamos con la boca y lo creímos ¿con qué? Con el corazón. Si ha creído con el corazón y lo confesó con su boca, simplemente ¿qué le hace falta? La obediencia. Porque no es lo mismo confesarlo y creerlo que obedecer. Amén. Es ahí donde está el problemita al final de todo. La desobediencia que hay en el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar. Cada uno vamos a pensar en qué estamos desobedeciéndole a Dios. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? Amén. El por qué el día viernes y domingo nos da la flojera de ir a la iglesia. El por qué vemos la Biblia y parece que viéramos otra cosa y los alejamos. Lea la Escritura. Esto no es un regaño. Dios quiere que eso hagamos. Amén. Escudriñar las Sagradas Sí, amén, Escrituras. amén. Medite en eso. Él quiere que usted le conozca. El libro de Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Hermosa la palabra, la promesa de Dios. Gloria a Dios. Pero ahora le falta algo, la obediencia. Aleluya. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar día con día. Amén. Llevar la cruz de Cristo y no dejarla olvidada en el momento que nos toca ver la televisión, en el momento que nos toca ver lo que nos gusta ver. O cuando vamos a trabajar. El trabajo no es para que le quite el amor de Dios. Dele gracias a Dios porque tiene trabajo. Amén. Ni los alimentos, porque hasta en ese momento tiene que darle gracias a Dios porque tiene los alimentos. Sí, amén. Amén. Despertó, dele gracias porque vio otro nuevo amanecer. Amén. O sea, todo el tiempo Dios es primero en la vida del Amén. hombre. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Si alguien no ha confesado que Jesucristo es su Salvador, lo puede hacer este día. Amén. El Señor le ama. Bendito Dios. El Señor le bendecirá grandemente. Gracias. Amén. Porque la palabra de Dios
es la única que da vida y es la única que nos llevará a encontrar la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, encomendando, Padre, este cuerpo de Cristo en tus manos, que en este momento, Señor, podamos ser llenos de la sabiduría, del entendimiento y del poder de Dios, sujetando, Padre, en este momento, cautividades, enfermedades, hechizos, brujerías, Gracias, Señor. pobrezas, aflicciones, en el nombre de Jesús, Gracias, Padre. se van de la vida de nosotros, Así es, Señor. de este cuerpo de En el Cristo. nombre de Cristo Aquí hay Jesús, almas Señor. Gracias, que Padre. tienen una necesidad. Sí, Señor. Aquí hay almas que tienen dolencias, Sí, Padre. que tienen problemas de salud. Así es, Señor. Solo créale y levante su mano y dígale: Señor, yo en tu nombre recibo mi sanidad. Yo en tu nombre recibo mi liberación. Hay poder en la sangre de Cristo. En este momento te ordeno, enfermedad, que salga de Así ese es, cuerpo. Padre. Te ordeno, espíritu inmundo, que desocupes ese cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Porque en tu nombre se sujetan demonios. En tu nombre ponemos las manos sobre los enfermos y son sanados. Y la palabra de Dios se cumple. Porque aquí en la congregación no tendremos enfermos. Aquí hay un cuerpo de Cristo sano, libre y bendecido por el poder de tu preciosa sangre. Gracias te damos, Gloria a Padre, Dios, Señor. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.